Esta mañana comenzamos estudiando en Oseas capítulo 4 y comenzamos a poder comprender un poco más lo que son los hogares en peligro. Establecimos en la mañana que todos pues necesitamos de la gracia de Dios para tener buenos matrimonios, buenos hogares. Nadie aquí tiene todas las respuestas, ni yo. Y al final de cuentas, Dios nos pone en el hogar para depender de Él, para orarle a Él y para usar su palabra para poder aprender cómo guiarnos. No todo el tiempo cumplimos al 100, pero debe de ser nuestra intención y nuestro deseo de complacer al Señor lo más posible en todo lo que hacemos en el hogar. Cuando llegamos a Oseas capítulo 4, Dios en realidad está tratando con todo el pueblo de Israel por precisamente las mismas razones que muchos de nuestros hogares corren peligro. Y lo que sucede es que la tierra estaba llena de violencia, habían pecados como estudiamos en la amonestación hacia Israel, que habían cosas que ellos no tenían, son los pecados de omisión. Ellos no tenían misericordia, no tenían amor, no tenían verdad. Y Dios les repudia estas cosas que ellos carecían. De mucha forma nos recuerda también a hogares en las que carece misericordia, carecen la verdad que establece, carecen lo que es el amor. Pero también estudiamos la corrupción del pueblo. Entonces no solo eran pecados por cosas que no tenían, pero también habían pecados que ellos estaban cometiendo. Vimos que ellos perjuraban, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, mataban, asesinaban. Dice la Biblia, homicidio tras homicidio suceden. Y la Biblia nos recuerda de que cuando alguien se aparta de las cosas del Señor, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar su rebelión. Muchas veces personas juegan con quizás apartarse del Señor y piensan, bueno, al cabo es que un día voy a regresar, y muchos que han comenzado así nunca regresan. Uno nunca sabe hasta dónde llega, hasta qué punto llega, especialmente cuando hay prosperidad monetaria. Es más difícil que personas se arrepientan cuando tienen sustento. Regularmente ahora sí, cuando hay dolor, hay necesidad, hay tragedia, es lo que muchas veces Dios usa, como en el caso del hijo pródigo, que cuando estaba en agonía, eso lo usó para que recapacitara en su posición y regresara al Padre. Pero pues ellos estaban corrompidos, habían alejado de Dios, estaban haciendo cosas que nunca deberían estar haciendo. Y luego vimos, tercero, las consecuencias de la carnalidad. La Biblia nos dice que por lo cual se enlutará la tierra. Y qué tremendo es que por el pecado del hombre toda la tierra sufra la condenación que Dios da, porque el hombre esté mal. Y esto nos recuerda también, si uno del hogar está mal, muchas veces toda la casa enluta también. Toda la casa sufre cuando uno o un miembro de la familia decide estar mal. Rápidamente las cosas cambian. En el momento que uno de nuestros hijos anda mal, anda terco, o cuando el matrimonio no está bien, esto afecta el resto de los hijos, afecta el sentir de la casa, y es muy curioso cómo cuando aún un individuo ande mal, todo el hogar sufre. Ahora quiero que veamos número 4, por favor, y vean en sus notas. Ahora vemos la contención de Dios. Ahora Dios está a punto de contender con la gente. Y vean conmigo, por favor, el versículo 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ese versículo es un poco difícil de traducir. Puede, noten, traducirse de dos maneras claves aquí de cómo podemos llevar esta interpretación. Está en sus notas también, vean. En la primera parte del versículo, Oseas le dice al pueblo de Dios que no acuse o culpe o señale a otro cuando la tierra comience a lamentarse y a cosechar las consecuencias del juicio. O sea, culpar a otros por tus problemas no resuelve nada, ¿verdad? Especialmente cuando tú eres el culpable, y lo que Dios le está diciendo es, mira, no te pongas así nomás a culpar
a alguien. El pueblo es tan rebelde que se comporta, dice, como los sacerdotes que se habían apartado de la verdad. Noten, la otra interpretación de la traducción de este versículo es que Dios estaba diciendo a los sacerdotes que su queja era contra ellos. Los sacerdotes, noten, eran rebeldes e idólatras, igual que el pueblo. Se extravió de los sacerdotes, el extravío, perdón, de los sacerdotes era una clara señal de la corrupción de la tierra. Noten, por favor, ellos eran tan malos como las personas a quienes guiaban. Cuando los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo se apartan de Dios, su ejemplo abre la puerta a la corrupción del pueblo. Y muchas veces, aún pensando nomás en las cosas prácticas, yo siempre, hermanos, la mayor parte de la gente, aún de una iglesia que quiere hacer el mal, regularmente escogen el peor ejemplo y de ahí comienzan. Nunca agarran el mejor ejemplo, agarran siempre el peor ejemplo y de ahí comienza la queja. Bueno, si tal persona hace esto, yo también lo haré. Qué curioso, ¿no? Y en todos los aspectos. Y aquí los sacerdotes habían desechado la palabra de Dios, eran infieles, pues por lo cual entonces toda la gente salió sin freno a comportarse mal y hacer todas estas cosas porque pues el hombre de Dios no tendría la capacidad de corregir. Pero entonces, al ver este versículo, vean esto, ¿cómo aplica esto en la familia de hoy? Porque estamos tratando de aplicar cada uno de estos principios a la familia. Y vean por favor en sus notas, un espíritu de rebeldía contamina el hogar. Y hablamos en la mañana aún, cómo cuando alguien sale fuera de su orden bíblica, esto es muy destructivo. Y qué curioso, yo voy a decir esto, por más malo quizás que sea el hombre o por más áspero que sea, la mujer debe de siempre responder en sujeción y con un buen espíritu. No por el amor al hombre. Él a lo mejor merece unas patadas, pero por su testimonio como mujer virtuosa. Ahora, yo sé que esto estoy hablando en términos bien imposibles, porque pues hoy vivimos en el año 2025 y pues todo mundo saca la bandera feminista y todo eso. Y no se trata de una lucha de género, se trata de someter nuestra voluntad a la palabra de Dios. Y aun cuando el hombre no se está comportando bien, y deja pausar, no es que te esté pidiendo que peques, toda autoridad suprema es Dios y aún el hombre no puede pedirle a la mujer que haga algo pecaminoso. Pero aún en términos de que no son pecaminosos las decisiones de Dios, las decisiones del hombre, la mujer debe de ser dulce, debe de responder, ella es la foto de la iglesia en relación con Cristo. Por eso todo lo que vemos en Efesios capítulo 5 es nomás una foto de cómo debe de funcionar. Esposas, sujetados a vuestros maridos como al Señor. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer debe de estar sujeta a su marido. Ahora, no se me echen encima, pero es lo que dice la Biblia. Y yo entiendo, y muchas veces no se imaginan cuando escucho a esposas, no es que no conoces a mi esposo, yo no me voy a someter a él eso, yo no me voy a quedar callada en esto, yo no voy a, y pues ok, muy bien, perfecto, pues vamos a ver qué es lo que esto produce en tu familia, porque al final de cuentas cualquier rebelión contamina todo el hogar. De repente la esposa puede sentirse justificada en tener una mala actitud, en tener una actitud insumisa y ella piensa que está en su derecho y a lo mejor de una forma, voy a decir esto, pagana tiene su derecho. En otras palabras, si fuéramos paganos, no tuviéramos la Biblia, no tuviéramos una forma de cómo reconocer el bien y el mal, a lo mejor pudiéramos decir, bueno, pues sin Dios esto sería una razón justificable de por qué no dejarme, de por qué pelear, de por qué contestar, pero no como cristianos, porque como cristianos tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios ahí nos detiene. Y la Biblia entonces nos dice que nosotros debemos de seguir a Dios en esto. Y cuando una esposa decide no someterse a la palabra de Dios, su testimonio va a comunicar algo a todos sus hijos. Sus hijos van a pensar, mira, mamá tiene una buena actitud nomás cuando papá hace lo que ella quiere. Porque si no hace lo que ella quiere, no hombre.
Si eso es lo que sus hijos piensan de usted, hermana, está haciendo muy mal trabajo con su obediencia a Cristo. Porque quizás su esposo nomás está haciendo todo lo que tiene que hacer porque te pones de genio a más no poder. Pero eso da mal testimonio porque eso le da la libertad a sus hijos. Y ahorita llegamos a los hijos que se comporten igual hacia usted. Amén. Si el testimonio que estamos dando es, mientras que todas las cosas salgan como yo creo, como yo pienso y como yo digo, ahora sí voy a ser buen cristiano, voy a tener un espíritu bien dulce, pero en el momento que las cosas no salen como pensaste que deben de salir, y ahora sí me voy a comportar como yo quiero, pues al final de cuentas es lo mismo que le estás enseñando a tus hijos. Cuando usted le da una orden a sus hijos que no les gusta, a ver, mamá, ¿cómo se deben de comportar? Cuando les pides algo que va en contra de sus deseos, a ver, mamá, ¿cuál es el ejemplo que le estás dando? ¿Cómo deben de comportarse sus hijos? ¿Qué espíritu van a tener? ¿Cómo te comportas con tu esposo? Tan, 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 es el regalo de Dios que tú le das a tus hijos para que se comporten contigo. Entonces, noten, va a haber una mamá decir, tienes que hacer esto porque yo te digo, yo soy tu mamá y ni modo me tienes que obedecer y sujetarme. Y los hijos están pensando, no, ¿verdad? Como le hacen, ¿verdad? Me estás causando irritación. Yo no estoy feliz con lo que me estás pidiendo. Y espérame, que no, papá es la autoridad aquí, pero mamá, si tú te pones de mala, le contestas a papá, te pones berrinchuda. Pues yo también puedo, aunque tú eres la autoridad, pero papá es la autoridad de ti. Entonces, cuando tú me pides a mí algo, yo también tengo el derecho de comportarme como tú te comportas con papá. Ahora yo sé, todas las mamás están, no, bueno, eso es lo que está pasando en el contexto. Los sacerdotes estaban mal, la gente está mal, y Dios le está diciendo en realidad a los sacerdotes, hermanos, en el versículo 4, ciertamente hombre no contienda, noten, ni reprenda a hombre. Sacerdotes no vayan y reprendan, o sea, ¿de qué sirve? Nada se va a arreglar aquí con esto. Porque como ellos están mal, pues ¿qué se espera de los seguidores? Amén. Pero muchas veces, hermanos, aquí la frustración más grande es que los hijos aprenden las actitudes de la mamá porque están con ella la mayor parte de las veces. Viven ahí. Y los hijos nomás observan y cualquier paso de, no sé, de ventaja que tomes, cualquier pasito pequeño de libertad que tomes, va a ser esto una exageración en tus hijos. Porque recuerden, cuando nuestros hijos ya son jóvenes, ya se defienden. Ellos sacan las uñas. ¿Y sabes lo que más duele? Cuando te sacan la verdad. Amén. Y te dicen, pero tú, y no me digas lo que yo soy. No, pero pues, ¿qué está pasando? Y esto duele. De la misma forma, cuando tenemos el enfoque aquí en los varones, que otra vez tienen que amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Eso está difícil. Amén. Y de la misma forma, Dios pide de los hombres que no importa qué genio tiene la esposa, no importa qué contestona, no importa cómo mueve los ojos, sus gestos de cara, sus expresiones repugnantes y irrespetuosas, el hombre tiene que amar incondicionalmente. Porque de la misma forma, los hijos están ahí observando. ¿Qué vas a hacer? A ver, vamos a ver si papá se somete a Dios. Igual como la esposa se tiene que someter al esposo. Vamos a ver. Y entonces está el marido ahí tratando de ser la figura de Cristo y de repente su esposa, la figura de la iglesia, no se comporta como debe. Y la Biblia lo ata al esposo y dice, no, así como Cristo se entregó por la iglesia, tú también te tienes que entregar y amar. Entonces ahí va la esposa, da una mala mueca y el hombre hierve por dentro. Bueno, un hombre, ¿verdad? Hierve por dentro. Hay unos que no son tan hombres, ¿verdad? Pero bueno.
Porque el hombre, pues Dios nos hizo bien cavernícola, siempre he dicho eso. Nosotros pensamos muy blanco y negro y nos frustra y hay cosas que batallamos para tener una conexión emocional y muchas veces por eso el hombre va y se siente en silencio, porque está lidiando con todas sus emociones y el hombre pues se mete en una cueva y él piensa, pues para no faltarle el respeto a mi esposa no le voy a hablar un mes. Pero bueno, eso es para otro mensaje. Pero al final de cuentas Dios espera que el hombre respire y ame. Y muchas veces lo tiene que hacer porque ahí están los niños y están viendo su obediencia, Padre. Y ellos van a pensar algo sobre cómo se obedece por el modelo que están encontrando en casa. Y desde ahí es donde encontramos los más grandes peligros, porque el diablo muchas veces no necesita ayuda. Ya es suficiente con la mamá rebelde o con el padre que no ama. Y hay tanto material con que trabajar que el diablo dice, no, aquí no me necesitan. Estaría yo por demás. Incluso ellos están causando más daño de lo que yo iba a causar. Así que mejor me hago a un lado porque están haciendo muy buen trabajo con su rebeldía a los mandamientos de Dios. Amén. Y entonces cuando nuestros hijos se comportan como nosotros, no lo toleramos. Nos cae mal. Y nos cae peor cuando te encaran. Amén. Y te dicen, pero tú nada, uno le quiere decir, pero pues ahí está, es lo que Dios está diciendo. Ahora, jóvenes se tienen que someter independientemente, así que para que la pases bien en la vida. Yo le digo a mis hijos, cálmate o Dios te va a matar. Cálmense o se van a morir jóvenes, porque así dice la Biblia, para que Dios te dé largura de días. Honra a tu padre y a tu madre. No estoy de ninguna forma alientando a los hijos que sean una bola de rebeldes o insubordinados o irrespetuosos. Porque independientemente de cómo son tus padres, los hijos deben de someterse a sus padres. Es la línea de sucesión aquí. Yo le puedo decir a mis hijos, ¿sabes qué? Pues lo tienes que hacer porque yo te di una orden. Y esa es autoridad, me guste, no me guste, le guste, no le guste, etc. Pero esto fluye mejor cuando tienen buenos ejemplos en el matrimonio. Cuando el ejemplo es el matrimonio, las cosas van a fluir mejor y van a tener más autoridad para enseñar. Porque si no, pues el problema ahí está grande. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No se me enojen, apenas vamos comenzando. Amén. Ahora, vean segundo, por favor, en sus notas. La corrección es escuchada, no recibida. Perdón, la corrección, es rechazada, no recibida. Y cuando la familia, nadie acepta ser corregidos, el hogar se llena de orgullo, terquedad y conflictos. Cada miembro hace lo que bien le parece en sus propios ojos. Nos recuerda Jueces 21-25. Pues cada quien hace lo que bien le parece y no importa qué es lo que todo el mundo hace cuando uno está actuando en orgullo. Y la corrección, hermanos, cuando es rechazada y no recibida, va a tener sus efectos en la vida de cualquiera. Pero también aplica de esta forma, vean tercero, la necesidad de humildad para escuchar y cambiar. Lo que nos recuerda este versículo es esa necesidad de que debemos de escuchar, debemos ser humildes ante Dios. Dios quiere familias dispuestas a ser enseñadas y corregidas, primero obviamente por Él, y luego por otros en amor, y eso es lo correcto. Nadie aquí es perfecto. Si un buen padre no va a tratar de ser perfecto, pide perdón si es necesario, trata de corregir algo si es necesario, trata de entablar una buena relación si es necesario. No podemos estar tan llenos de orgullo que no estamos dispuestos a reconciliar una relación. Y les dije en la mañana que las cosas nunca se arreglan nomás en silencio, nunca se tratan de que, bueno, ya se me quitó el coraje, ya el problema está arreglado. Porque así es como la mayor parte en nuestra cultura arreglan sus problemas.
Estaba bien enojado, te quería matar, ya se me quitó el enojo y ya estamos bien. No es cierto. Vas a ser una bomba de tiempo, porque lo que causó que te tronaras, nomás dale tiempo y tarde o temprano su cónyuge va a cometer el mismo error y vas a tronar otra vez, porque las cosas no están arregladas. Entonces, vemos la contención que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Pero ahora noten 5, por favor. El colapso de una nación, el colapso de una nación. Y aquí lo que vemos en el versículo 5, vean por favor. Caerás, les dice, por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Oseas habló directamente a los sacerdotes. La mención de los profetas de noche nos da a entender que aún no solo los sacerdotes estaban mal, pero también los profetas andaban mal. Y eso es una escena totalmente, increíblemente mal. Ambos grupos, en lugar de hacer lo correcto, de enseñar lo correcto, de predecir lo correcto, ellos estaban mal. Y el problema con los sacerdotes, por decirlo, que deben de interceder por el pueblo de Dios, los profetas llevaban la palabra de Dios a la gente. Si ellos están mal, no están recibiendo corrección de ningún lado. Simplemente todo el pueblo está mal. El problema, noten por favor, aún existe hoy en nuestra nación, ya que hombres no calificados están pastoreando iglesias. Ahora, muchas veces hay personas que se apartan ya de la verdad, hay personas que no deben de estar del púlpito, hay falsos profetas, hay falsos maestros, y esto, hermanos, existe en toda la tierra. Hay pastores que enseñan que está bien que se emborrachen, que el divorcio no hay ningún problema con esto, y hay todo tipo de maleza que hoy existe en la comunidad, y voy a usar esta palabra muy libremente, cristiana, porque en verdad no son cristianos, pero pues como predican la Biblia, enseñan la Biblia, muchas veces los confunden con cristianos. Pero hay tantas personas hoy predicando hoy en día, y predican conforme a las concupiscencias del pueblo. En lugar de corregir el pueblo, se mezclan con el pueblo. Los pastores no deben de dirigir a su gente hacia ellos mismos, tienen que dirigir a gente hacia Cristo y hacia la voluntad de Él. Vean por favor, el pueblo de Dios caerían en plena luz del día. Un momento en el que no se esperarían un ataque. Y dice la Biblia en el versículo 5, caerán por tanto en el día. Y esa es una reprensión, hermanos, porque noten, debes de caer en la noche cuando no puedes ver. Y Dios le está diciendo, aún en el pleno día tú te vas a caer, vas a tropezar. Y cuando caminamos en luz, no debemos de tropezar, pero ellos como andaban mal, aún de día iban a caer. Noten por favor esto, no culpen al pueblo por lo que está sucediendo, dijo Oseas a los sacerdotes corruptos, porque ellos solo están siguiendo su mal ejemplo. Y aquí Dios está tratando, recuerden, con los sacerdotes que andaban mal, con el pueblo que andaba mal. La Biblia nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y hermanos, esto es algo que nos recuerda de cómo la gente puede estar muy mal. Y el término madre, noten aquí por favor en el versículo 5, y a tu madre destruiré. Ahí muchos pujaron, ¿verdad? Porque pensaron en su mamá y ya viene el Día de las Madres. Pero no, madre aquí se refiere a la nación de Israel. Muy bien, para que allá en el capítulo 2, versículo 2 y en el versículo 5 se refiere a Israel como la madre de ellos, o sea, la madre nación. Y ahorita lo que está diciendo no es a su madre física, porque yo sé, muchos están pensando, ay, que tiene mi mamá. No, pero aquí dice, a ellos como nación los iba a destruir. Y así como va el liderazgo, vean, espiritual, así va la iglesia. Así como va la iglesia, así va la moralidad. Y así como va la moralidad, así va la nación. Y hermanos, una cosa lleva a otra, y es bien importante de como líderes de nuestros hogares, tratar de estar bien con Dios, porque la mejor bendición de nuestros hijos es el ejemplo nuestro. Y como les digo, hermanos, nunca piensen en esto en términos de perfección, porque nadie va a ser perfecto, pero podemos ser constantes. Amén, vamos a caer,
pues nos podemos levantar. Vamos a tener a lo mejor un momento donde decimos algo que no debemos, pero Dios nos da redención al pedirle perdón a nuestros hijos. A lo mejor actuamos en la carne en un aspecto, pero luego podemos rectificar esto. Es muy diferente que cuando alguien obstinadamente sigue en el mal sin tratar de arreglar esto. Si los líderes están mal, entonces ¿cómo va a estar el resto del pueblo? Pero entonces, hermanos, vean cómo aplica esto a la familia de hoy. El hecho de que pues caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra familia? Vean número 1, por favor. El pecado personal afecta a toda la familia. Tengan esto en claro. Así como el pecado del pueblo de Israel y de sus líderes trajo consecuencias sobre toda la nación, la madre, de la misma manera en el hogar, cuando un miembro de la familia, especialmente los padres, se alejan de Dios, su caída impacta directamente a toda la casa. Yo les recuerdo, hermanos, que muchas veces los padres pueden estar mal, aunque físicamente se puedan ver bien. O sea, es decir, un padre que está mal puede decirle a sus hijos, y no cuestionen, vamos a ir todos a la iglesia, y vamos a ser fieles todos, y vamos a estar ahí. Y por fuera todos pueden pensar, mira, ha de ser muy piadoso el papá. Pero si él está teniendo un problema con pornografía o está haciendo algo indebido en el trabajo, el papá puede estar pensando, mi problema de mi corazón no va a afectar a mis hijos. Pero nunca pueden medir una consecuencia de rebeldía en cómo Dios hace que esto afecte nuestros hogares. La advertencia para todos nosotros, noten, no es como decirles, pasen días sin pecar. Pecamos con pensamientos, con nuestros ojos, en todas las formas. Pero uno que está consciente de eso está, Señor, perdón por estos pensamientos que cruzaron mi corazón. Uno no quiere estar mal porque toma nomás una persona de la familia para que contamine a todos los que están en casa. Y toda la casa va a ser afectada. Noten, no podemos pecar de manera aislada. Nuestras acciones tienen consecuencias para los que nos rodean. Entonces puede estar un hombre, ¿verdad?, trayendo a su familia, lo sienta, tienes que amar a Dios, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Pero estas cosas no están teniendo de bendición a sus hijos porque Dios no las está bendiciendo. Amén. Yo me pongo a ver hacia atrás en mi ministerio y por la pura gracia de Dios, he aprendido mucho desde mis 21 años. Amén. Comencé a pastorear a los 21 años. Y si me preguntara ciertas cosas a mis 21 años, pues iba a contestar como un joven de 21 años que amaba al Señor, pero había muchas cosas que todavía estaba tratando de averiguar yo por mí mismo. Hay consejos que yo te hubiera dado a los 21 que ya no los diera igual hoy. Pero hay una diferencia muy grande, y es que aunque el consejo no era bueno, Dios lo bendijo de todas maneras. Quizás por el amor a los hermanos que tenían un corazón sincero y sumiso y siguieron mi consejo, y Dios bendijo, aunque a lo mejor hoy yo no hubiera aconsejado eso. Muchas veces como padres podemos decirle algo a nuestros hijos que no es correcto, y a lo mejor por ignorancia, a lo mejor por no pensarla bien. Pero quizás Dios te bendice a ti porque estás bien con Él, aunque a lo mejor no dijiste lo mejor que hubieras dicho. Y todos necesitamos esa presencia de Dios para que a pesar de lo que somos, Dios bendiga. Porque si estamos ahí como para que Dios haga por lo que somos, olvídense, nuestros hijos van a morirse. Porque lo que yo estoy enseñando en esta noche es que a pesar de lo que somos, no por lo que eres, no hay nadie aquí que se atrevería a entrar a la presencia. Haz conmigo, con mis hijos como yo soy, ya, así, yo. No, hombre, porque entonces quién sabe cómo le va. Pero si estamos tratando de caminar con Dios con sinceridad, a pesar de nuestras flaquezas, Dios puede decir, mira, tú eres sincero, estás caminando conmigo, qué tonto fuiste en decir esto, pero mira, yo voy a bendecirlo de todas maneras. Cuando Dios iba a tratar con Salomón, cuando las mujeres le torcieron su corazón, él tenía el derecho de matar a Salomón, pero Dios dijo, no, por amor a tu padre.
Y a ti te voy a proteger, no por tú, porque tú mereces mis patadas a más no poder, pero por amor a tu padre, estoy amando a tu padre todavía. Y estoy correspondiendo a tu padre porque él sí tenía un corazón conforme a mí y por él yo te voy a bendecir. ¿Qué bendición es esto? Y cuando yo les estoy diciendo que a pesar de lo que somos, a eso me estoy refiriendo. Que ninguno de nosotros tenemos todas las respuestas, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros conocemos todo, pero lo que sí podemos todos tener el día de hoy es un corazón sincero con Dios. Podemos todos tener un caminar sincero, todos hoy podemos orar, todos hoy en cuanto a nuestra conciencia puede estar limpia. Y cuando estamos rectamente parados ante Dios, entonces Dios puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y bendice, y de repente las cosas salen a nuestro favor porque Él nos está bendiciendo. Ahora, pero vean dos, por favor, vean, el fracaso espiritual de los padres pone en peligro a los hijos. El fracaso espiritual de los padres pone en peligro a los hijos. Cuando los líderes espirituales fallan, no solo ellos sufren, también aquellos que están bajo su influencia. En la familia, los padres son los primeros líderes espirituales para sus hijos. Si los padres no caminan con Dios, los hijos serán afectados y la estructura del hogar representada por la madre, que es la Israel, puede debilitarse o derrumbarse. Y hermanos, aquí es donde está la área. Yo entiendo que muchas veces aún lo que he dicho se puede malinterpretar, pero sinceramente, si hay un grupo de la iglesia que quisiera apantallar siempre son mis hijos. Yo sé que, ¿verdad? Y la iglesia, aunque sigue creciendo, pero pues no me conocen ustedes. La verdad no saben si soy lo que predico aquí o no. Ustedes no saben eso. Y ha sido, hermanos, por ya toda mi vida que he tenido hijos, por lo menos los 19 que tengo a Luis, de poder bendecirlos a ellos con un padre no perfecto, pero que sí está tratando de hacer lo correcto. Y mientras que mis hijos me respeten y ellos quieran escuchar mi predicación, porque es difícil ser hijo de pastor, hermanos, no se imaginan. Es difícil para las esposas de pastor, porque ellas no son las predicadoras, yo soy el predicador. Y ¿verdad? Hay ciertas cosas que ellos tienen que sufrir bajo mi sombrilla. Entonces toma algo muy especial para tratar de mantener todo esto a flote. Y yo siempre he pensado, si mis hijos, si mi hija, si mi esposa, al fin de cuentas, les fascina escucharme predicar y les fascina escucharme. Si tengo eso, en realidad lo tengo todo. Porque aunque si la iglesia tuviera 5,000 personas, pero mis hijos, a los que más amo, no quisieran escucharme, no quisieran mi consejo, no, mi esposa me tirara loco, pues en realidad soy un hombre muy pobre, no tengo lo más importante. Y les quiero decir esto, hermanos, porque nosotros tenemos que siempre luchar por ganar a nuestros hijos y tratar de no fracasar por amor a nuestros hijos. Andrew Murray dijo lo siguiente en su libro Cómo criar a hijos para Cristo. Él dijo, la causa principal del fracaso de los padres es la falta de autodisciplina. Un cristiano no debe preguntarse si una tarea es fácil o natural, si le gusta o si le parece posible. Su pregunta debe de ser, ¿cuál es mi deber? ¿Qué ha mandado Dios? Hay un fortalecimiento maravilloso incluso para el carácter más débil al entregarse al debo y tengo que divinos de la voluntad de Dios. El temor de entristecer al Padre, el deseo de agradarle, la seguridad de su fuerza para ayudar en nuestra debilidad. Tales pensamientos activan las energías del alma. Nada es tan vigorizante como el esfuerzo sincero por obedecer.
Estamos comprendiendo aquí nada. El deseo sincero. Tírenme piedras, todo lo que quieran, mis imperfecciones, todos los tenemos, pero la sinceridad, ¿qué? ¿Estás tratando o no? Y entonces vean tercero, por favor, luego tenemos la responsabilidad de mantener la firmeza espiritual en el hogar. Hay una tercera aplicación directamente a la familia y es la responsabilidad de mantener esta firmeza. Recuerden que la palabra verdad en el versículo 1 no nomás es información, es una verdad que establece. Oseas 4:5 nos recuerda de la gravedad de nuestra responsabilidad. No solo vivimos para nosotros mismos, sino también para aquellos que están en nuestra casa o que están bajo nuestro cuidado. Cada familia necesita velar espiritualmente para que no haga tropezar a sus hijos de día, para que pueda bendecir a sus hijos con este ejemplo. Andrew Murray también dijo, vean por favor, y perdón por citarlo a él tanto, pero muchos de estos libros son libros que yo leí muy joven, cuando hay unos antes de que naciera, antes que me casé, otros leí muy recién casado, y la verdad que formaron mi forma de pensar. Y mucho de lo que yo predico para muchos se les hace bien anticuado, pero yo fui formado en mi forma de pensar por libros de autores que ya están muertos, donde la familia era el enfoque, donde los principios bíblicos era el enfoque de la familia. Andrew Murray dijo lo siguiente: otra causa de la debilidad parental es la pereza. El padre no se toma la molestia de gobernar y guiar sus sentimientos por la palabra de Dios. Rechaza el dolor que le causa disciplinar a su hijo. El padre perezoso no se da cuenta de que está eligiendo un dolor mayor, ver a su hijo crecer sin control. Ninguna gracia de la vida cristiana se obtiene sin sacrificio. La tarea de influir y formar otras almas para Dios requiere un sacrificio personal especial. Como todo trabajo difícil, necesita propósito, atención y perseverancia. Hermanos, le pega en el mero clavo, porque hay tantos padres otra vez que son perezosos, sus hijos están fuera de control y no se dan la molestia de corregirlos. Sus jóvenes están mal, pero son bien flojos para tratar con estos asuntos de carácter. Y a lo mejor ellos no quieren sufrir el dolor de corregir, pero sí van a sufrir entonces el dolor de ver a sus hijos mal. Uno decide qué mal quiere sufrir. Y muchos padres, en lugar de estar haciendo excusa por sus hijos, tienen que comenzar a corregir. Paren de dar excusas y traten, hermanos, con estas cosas cuando Dios se las trae en mente. El padre perezoso es, pues bueno, pues es que sí son todos los jóvenes, ni modo. No, hermanos. Y para eso usted existe. Para que cuando algo sale, usted existe para amorosamente disciplinar. O entonces vas a tener el otro dolor. El dolor que tus hijos van a ser incapaces de vivir bien, porque como dice Andrew Murray, porque ellos mismos, dice, el hijo va a crecer sin control. Amén. Los estamos viendo en todas partes, familias que ya casi no salen juntas por el dolor que les causa a los hijos que no saben sentarse en un restaurante. Amén. Y cuando van, salen todos peleados. Muchas veces cuando vienen misioneros, y amo muchas veces a los misioneros, pero me gusta observar los hijos. Si hay algo, hermanos, que Dios tuvo que usar en nuestras vidas, era hacer deputación. Andar, hermanos, en deputación es otro mundo, totalmente desconocido al ser humano. Es ahí donde uno se hace hombre o mujer, así literalmente, sufre uno, ora, sabe cómo depender de Dios, Dios hace tantas cosas. Pero una de las cosas que aprendí muy rápido es que cuál es la condición de tus hijos va a decir mucho si eres capaz de pastorear. Y muchas veces llegamos y no, hombre, estamos mi esposa y yo entrenando a nuestros hijos en casas, en hoteles, en un descontrol de la vida, pero sabíamos cómo queríamos que nuestros hijos se comportaran. Los entrenábamos, entramos a restaurantes estábamos así viviendo boca abajo literalmente, porque es un mundo
Imagínense por 6 meses salir y no regresar a casa. Lavando ropas donde podíamos, dormir en el carro, tratar de encontrar una normalidad dentro del carro y a la misma vez estar viviendo para el Señor con toda la emoción. Último mes y medio de esa jornada de 6 meses, porque íbamos y salíamos, pero había una racha de 6 meses que no regresamos, teníamos que meter a Luis por la ventana. De tantas cosas que habían en el carro, no podíamos ni abrir las puertas porque donde íbamos nos regalaban cosas, ya estaba todo montado. Parecíamos húngaros, hermanos. Viviendo, pero siempre entrenando a nuestros hijos. Y varias veces, pastores llegaban y decían, la única razón que te estamos es tus hijos. Dije, gracias a Dios, los voy a usar ahora para que me den apoyo. Está tratando así. Pero porque yo he visto familias no ser apoyadas por los hijos. Amén. Y muchas veces he tenido que hablar con misioneros, hermanos, pongan sus hijos en orden. Y yo puedo decir eso porque yo pasé por lo mismo. Y yo sé lo importante que significa eso. Yo siempre observo, estoy viendo a ver cómo lo están haciendo. Pero si no pueden controlar a 2 niños de 4 o 5 años, pues ¿cómo van a controlar a la iglesia? Amén. Son difíciles, hermanos. Amén. Y por eso Dios nos dice en la Biblia, en Timoteo, de que pues si uno no puede gobernar su casa, ¿cómo la va a hacer con la casa de Dios? Y estos principios, hermanos, son bien importantes porque el amor de querer ser sincero, el amor de tener que no ser perezoso, tener, hermanos, que ayudar y disciplinar y guiar, y les vuelvo a decir, nadie lo hace perfecto, pero todos debemos de intentar hacerlo. Nadie tiene todas las respuestas. Que yo viendo hacia atrás, no sé si yo hice todo correcto. Estoy seguro que no, porque soy ser humano. Pero sí, sinceramente, quise honrar a Dios en tener a mis hijos como soldados que obedecieran. Gracias a Dios por estas cosas de entrenamiento, porque si no, Luis hubiera muerto en una ocasión que iba a cruzar la calle. En el libro Cómo entrenar a tu hijo que vendemos aquí de los Pearls. Recomiendo a todo padre leer esos libros. Es delgadito, en una sentada, hermano, se lo pueden leer. Mi esposa tenía 8 meses cuando leímos ese libro. Mi esposa estaba con su pancita, íbamos manejando de Morgan Hill a Lancaster. Nos lo llevamos y en todo el camino lo leímos en una sentada. Estamos haciendo anotaciones de cómo lo íbamos a hacer y comenzamos a poner esto en práctica para poder entrenar a sus hijos, para obedecer. Yo sentaba a Luis y le decía, ok, vamos a jugar al soldado, vamos a caminar. Cuando yo te diga detente, te tienes que detener en seco. Y ya saben que los hijos, detente, ay, caminaba, y no me hacía caso. Entonces tuve que usar la vara de amor para entrenar. Entonces yo caminaba enseguida, cuando yo diga detente, si no le pegaba en la pierna con una vara. Ahora, no le pegaba fuerte antes que salgan todos los del año 2025, antifamilia, antiamor, los que no conocen el amor de Dios. No estoy hablando a ustedes. Estoy hablando, le pegaba para llamarle la atención y le hacía así. Cuando yo te diga detente. Entonces ya estaba ahí porque él estaba bien chiquito, entonces detente, ya, ahora sí se paraba así. Le dijo, ok, camina, detente. Lo camina más, detente. Ahora sí quiero que corras y cuando yo grite detente, te detienes, así literalmente en seco. Y hermanos, hicimos un montón de esos. ¿Por qué? Porque yo sabía, nos estábamos preparando para salir. No sé cuántas veces niños han sido atropellados en carros en las calles. Cruzar la calle puede ser el dolor de cabeza de la vida y le enseñamos a todos nuestros hijos a agarrarse de nosotros. Entonces, noten, yo sé que lo más correcto es que se agarren de la mano, pero muchas veces no vas a poder darles la mano. Entonces, no se imaginan, estamos enfrente de mi casa, ok, vamos a cruzar la calle, agárrate de aquí. Y ahí va Luis, 3 años agarrado de mi saco y cruzábamos la calle. Soy seguro que nuestros vecinos pensaban que estábamos locos. Muy bien. Y ahora sí vamos a cruzar de regreso, agárrate de aquí. O se agarraban del pantalón y cruzábamos y hacíamos eso con todos nuestros hijos. Pero cuando estábamos mudándonos para venirnos para acá, cuando dejé Morgan Hill,
Literalmente, hermanos, venía un carro así y venía Luis porque iba saliendo a mi casa y yo estaba al otro lado de la calle. Papá, y vino corriendo porque estaba con Tata Jerry. Y mi padrastro es hombre, pero se desespera. Y él cuando vio el carro, él se cayó, casi le da un dolor así le da un ataque de corazón. Y yo nomás me acerqué y literalmente venía el carro, le dije, Luis, detente. Y nomás le hablé normal, como siempre le hablo. Y en la mera calle se detuvo así, y pasó el carro. Yo todavía estaba viendo y cuando se fue el carro dije, ahí estaba él como soldado por lo que habíamos practicado. Voy y volteo a mi padrastro, él estaba con que, ¿cómo sabes? Y yo, hey, cálmate, o sea, él se estaba cayendo ahí. Cuando él venga le pueden preguntar, él se estaba muriendo. Hey, levántate, Jerry, todo está bien. ¿Cómo le hiciste? Él estaba llorando, estaba en lágrimas, porque eso era muy aparente lo que estaba a punto de suceder. Volteo atrás, gracias a Dios, por ese juego de soldaditos, donde le entrené a mi hijo Luis cómo detenerse al sonido de mi voz. Detente. Porque quién sabe, no lo tuviéramos hoy en día si eso hubiera pasado. Y yo lo que estoy diciendo, hermanos, nomás, tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos, obedecer nuestra voz, obedecer la voz de Dios. Vean cuarto, por favor, el juicio empieza por los de casa. El hecho de que Dios mencione y que iba a destruir la madre o la nación de Israel muestra que el juicio de Dios comienza en su propio pueblo. Hubiera sido fácil para que Dios dijera, y voy a destruir todos los moradores de la tierra. No, voy a destruir a ustedes, le está diciendo. Ustedes están mal, ustedes van a ser destruidos. Entonces, hermanos, vemos la contención de Dios, vemos el colapso de una nación. Vean tercero y último, o sexto, mejor dicho, en sus notas, la causa de la destrucción. Y aquí la Biblia nos da la causa, y vean por favor el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Oseas identifica, hermanos, aquí estos problemas y vean entonces cuál fue la causa de por qué fueron destruidos. Y vean por favor primero la ignorancia. La ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Él, hermanos, noten, él da en el clavo con un mazo. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento del Señor. Esto lo hace claro lo que está sucediendo aquí. Josh McDowell dijo lo siguiente, y ojalá que esto nos haga pensar a todos los padres. Él dijo, es de esperarse entonces que el 70% de nuestros jóvenes en la iglesia creen que no existe una verdad moral absoluta. En otras palabras, la gran mayoría de jóvenes en buenas iglesias y buenos hogares no creen que existe una verdad que determine lo que es bueno y lo que es malo más allá de sí mismos. Ellos no creen que exista una verdad universal que sea correcta para todas las personas en todos los lugares y en todo momento. Han sido condicionados a creer que cada individuo tiene el derecho de decir y hacer lo que la persona piensa que es mejor para él o ella. Y eso es terrible, hermanos, porque en lugar de creer, ¿sabes qué? La palabra de Dios debe de ser para siempre. Hay jóvenes que dicen, pues bueno, es para mí, a lo mejor no para ti. Bueno, para mí me conviene en este momento. Bueno, es verdad en esta situación, pero no en otra. Y estas cosas conducen, hermanos, para una destrucción. Y Dios acusó a los líderes religiosos que impidieron al pueblo conocer la verdad. Literalmente no estaban conociendo a Dios como deben. La palabra, noten, traducido, destruido, la palabra destruido proviene del hebreo dama, que puede traducirse de varias maneras. Significa ser destruido o arruinado. O
sea, el pueblo fue destruido o arruinado por falta de conocimiento. Muchas personas han arruinado sus vidas por ignorar a Dios y su palabra. Para verlo de este punto o de esa perspectiva. La palabra también se traduce desecho, han sido desechados por no tener conocimiento de Dios. Muchos cristianos, noten, se sienten inseguros al compartir su fe en Cristo con otros. ¿Y por qué? Noten, algunos dudan de su salvación por falsas enseñanzas o por culpa de una vida carnal, pecaminosa y mundana. Cuando alguien viene, y aquí les va, esto es gratis. Cuando alguien viene y duda su salvación, hay dos razones. Uno, porque no son salvos y tienen que ser salvos. Otro es porque están en pecado. Hay algo de vivir en pecado que te da esa inseguridad de que eres salvo. Y muchas veces no te vas a sentir como un hijo de Dios si tienes una vida oscura. Entonces, para personas que están dudando, ¿seré salvo o no seré salvo? Es porque están teniendo un choque de conciencia. ¿Cómo podré ser hijo de Dios y vivir de esta forma? Entonces, eso les causa inseguridad. Pero no malentiendan, hay personas que sinceramente pues no son salvas y necesitan salvación. Entonces, muchas veces el pecado puede causar esto. Y noten, también enfrentamos el problema de cristianos que se desmoronan espiritualmente, mentalmente y emocionalmente, sufriendo crisis nerviosas, depresión profundo e incluso pensamientos suicidas. ¿Y saben por qué otra vez? Porque la vida interna está fuera de orden. Noten, hermanos, yo seré el primero en abogar. Van a haber momentos de desánimo, van a haber momentos de depresión. He escrito artículos acerca del tema. Muchas veces hay razones físicas de por qué alguien se sienta así, pero muchas veces es un mal manejo de la vida interna que lleva a alguien a una depresión o lleva a alguien a siempre estar sumamente, no sé, fuera de equilibrio. Hay personas que nomás los ves mal y se desmoronan. Dices, oye, en el caso ya maduro, hombre, ya. Y uno tiene que cuidar porque cada quien, ¿verdad? Es diferente. Hay personas que por cualquier cosa se encienden así, ¡pum! Ya es un debate de algo que ni al caso. Pero les digo porque esto es el resultado de un mal manejo de nuestra vida interna. Cuando tu vida interna está mal, va a salir fuera de control tarde o temprano con estas cosas. Y entonces la Biblia, hermanos, o nuestra responsabilidad como pastores o como padres, como líderes, hermanos, es de animar y exhortar con la palabra de Dios para que gente tenga madurez espiritual. En Hebreos 10, versículo 24 y 25, noten, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, noten, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. Y hermanos, tantas cosas que la Biblia le dice a los líderes que los padres tienen que tener en conciencia. Y noten, vean en sus notas, eso ahí se los dejé gratis. ¿Cuál es el efecto de la ignorancia de Dios? La Biblia habla bastante de ser ignorantes de Dios. Y hay consecuencias de la ignorancia de Dios. Por ejemplo, la ignorancia guió a la crucifixión. Jesús mismo dijo, no saben lo que hacen. Ignorancia guía al error. Entonces respondió Jesús, le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ignorancia, pretendida, llevó a la negación de Cristo. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ignorancia, hermanos, guió a juicio y pues hay tantos principios de ignorancia, pero ¿cuál fue la causa de la destrucción? Ignorancia. Vean segundo, por favor, indiferencia. Indiferencia fue también. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. El pueblo de Dios, hermanos, fue acusado por Dios porque no solo eran ignorantes del Señor, sino que también eran voluntariamente ignorantes o indiferentes. No querían nada que ver con Dios, especialmente los sacerdotes eran culpables aquí. Vean, por favor, la palabra desechar proviene del término hebreo maas, que significa rehusar o rechazar.
Esa es la misma palabra, más el pueblo no solo era ignorante, pero simplemente no quería escuchar nada. Consideremos la palabra, noten, como una instrucción incómoda o una infección de sus vidas, y en lugar de verla como algo que trae fortaleza, consuelo y santidad, lo están viendo como, no quiero nada de esto, yo no necesito nada de esto. Amós 2:4 dice la Biblia: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, y en pos de los cuales anduvieron sus padres. Jeremías 6:19, noten: oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Jeremías 8:9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron las palabras de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hermanos, la Biblia es muy clara otra vez que cuando gente es ignorante o rechaza la palabra del Señor, sus vidas van a seguir en consecuencia a ella. Entonces, vean, la palabra de Dios cambiará tu vida si lo permites. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios no tiene poder en sí sola. Muchos que salieron del catolicismo, cuando primero reciben su Biblia, la ven como algo mágico. ¿Nunca han visto eso? ¿Verdad? Y les digo a personas con la Biblia, marca la Biblia. No, ¿cómo voy a marcar tal cosa? Pues nada te pasa, nada te pasa. Pero la ven así como que si fuera, no vaya a ser. Cuando yo les abro la Biblia, piensan que soy irreverente porque yo la tengo bien marcada. Y muchas veces ellos están pensando, no. ¿Y por qué? Porque hay mucho misticismo en el catolicismo. Tienen sus escapularios, sus santos, y los ven y piensan que la Biblia tiene así una cierta esfera mística, ¿verdad? Y poderosa. Pero la palabra de Dios puede cambiar si lo permites, pero si la permites en tu corazón. La dureza, hermanos, hacia la palabra de Dios conducirá a malas decisiones y elecciones destructivas. La única esperanza que tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. John Rice dijo lo siguiente, en su libro, Dios en tu familia. Él dijo, la felicidad en el hogar depende de tener a Dios ahí y de que el hogar honre a Cristo. Solo donde Cristo es Señor puede la felicidad tener un lugar pleno. Esperamos tener un pedacito de cielo en nuestro hogar. Entonces debemos tener a Cristo ahí y su voluntad debe de ser hecha. El pecado trae problemas y dolor. Sin embargo, lo ha hecho y siempre lo hará. El pecado destruyó el jardín del Edén. El pecado ha traído muerte al mundo. Cada enfermedad, noten, cada fracaso, todos los problemas, todos los malentendidos y los corazones rotos en el mundo han sido causados por el pecado. Así que la única manera de tener un hogar verdaderamente feliz y bendecido es tener un hogar cristiano, un hogar donde los que forman el matrimonio sean personas salvas que pongan a Cristo en primer lugar. Más claro no puede estar, amén. Entonces, ellos fueron culpados por ignorancia, por indiferencia. Noten tercero, la irritación del Señor. ¿No? La Biblia nos hace claro que Él está muy molesto ahora con el pueblo y le dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré a tus hijos. Wow, qué palabras tan más fuertes, ¿no? Y nadie aquí quiere que sus hijos sean olvidados. Y el Señor estaba furioso con los sacerdotes y le está diciendo, mira, ustedes ya ahora sí me han hecho enojar bastante. Ahora sus hijos van a ser olvidados, pero ahora yo voy a tratar con sus propios hijos. Su ejemplo corrompió al pueblo. Ahora esto iba a seguir en sucesión. Vean por favor, debido a que olvidaron a Dios y su palabra, Él también iba a olvidar a sus hijos y se negaría a bendecirlos. El lugar, hermanos, el cargo del honor y las oportunidades de ser útiles, todo será quitado si lo malgastamos. Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y recuerden, hermanos, que a Saúl se le quitó su reino, no porque Dios encontró a David.
le quitó su reino por rebeldía. La Biblia dice en 1 de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, hermanos. Y esto debe de ser algo muy cercano a nosotros, porque cuántas veces no hemos sido como hechiceros. Conocemos lo que Dios quiere y hacemos algo en contra. Sabemos lo que Dios quiere que hagamos, pero nos decidimos hacer nuestra voluntad. Y Dios dice, no, hombre, como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces vemos que por la ignorancia, la indiferencia, la irritación, vean cuarto, el aumento de pecado. El versículo 7 dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Hemos visto, hermanos, varias razones de la destrucción, pero una de estas, hermanos, y quiero que vean esto, hermanos, para que comprendamos esto. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Cuántos hermanos, o sea, uno puede pensar, no, hombre, yo tengo todo bajo control? Y Dios dice, sí, con que muy altivo, yo me voy a organizar para que tengas afrenta. Y eso es terrible, hermanos, porque eso es una advertencia del Señor. ¿Cuántos quizás de nosotros, verdad? Un reflejo de que no sabemos todo es nuestros hijos, ¿verdad? Yo recuerdo desde que, no sé desde cuándo atrás, yo siempre estaba viendo así como mis hijos con maravilla, que qué va a pasar ahora. O sea, estoy siempre viendo cómo podría pasar. ¿Por qué? Porque hay un dicho que yo y mi esposa leímos en este libro, que cuando nuestros hijos nos vergüenzan en público, es porque estamos haciendo muy mal trabajo en lo privado. Y cuando un hijo se mal comporta, es nomás regresar siempre y tratar de hacer algo en lo privado. Una vez cuando Sofía era bien chiquita, tenía como 4 años, 5, hizo un berrinche, algo así. Estábamos nosotros, creo, en Costco. Y mi esposa me dice, porque siempre las mujeres son buenas para predicarnos en el momento ideal, ¿verdad? Me ve a ella y me dice, esto es porque no estamos haciendo un buen trabajo en la casa. Y yo, sí, yo sé, o sea, pero vamos a poner una pausa en eso y vamos a terminar el día y luego ya en la casa ya lo tratamos. Pero eso porque siempre dice este libro de que, bueno, entonces ahí tengo que regresar, vamos a tratar. Y tengo que hacer eso porque yo como padre tuve que participar en estos casos. No podía decir, no, pues estoy cansado, vine del trabajo. El entrenamiento yo lo tenía que hacer después del trabajo y ahí estaba, más todo lo que hacía mi esposa todo el día. No, hombre, nuestros hijos de duro servicio, amén, tenemos que trabajar bastante. Pero cuando eran niños, ¿verdad? Tenemos que estar ahí. Y todo esto, hermanos, es ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado, lo más atesorado para nosotros son nuestros hijos. Y imagínense, ¿cómo van a terminar viviendo nuestros hijos? ¿O va a ser la bendición más grande para nosotros o va a ser el dolor más grande? ¿Cuántos recuerdan el mensaje del pastor David Cortés hace tiempo atrás que dijo, hay 2 cosas que he aprendido en la vida, que cuando llegas a mi edad, tus hijos y la forma que viven o son la bendición más grande o son tu dolor de corazón más grande? Y les digo que cuando uno es joven, porque, o sea, cuando un hombre de esa edad habla, yo pongo mucha atención. Digo, hoy Señor, sea lo que sea, que mis hijos decidan vivir para ti. Que mis hijos tengan la fe y quieran complacerte. Y quieran verdaderamente hacer lo correcto ante ti. Porque muy fácil, lo que causaba orgullo, ahora de repente es nuestra afrenta. Muchas veces donde quizás pensábamos que éramos muy sabios y muy exitosos, de repente gente se da cuenta que es pura deuda y nada es verdad. Muchas veces y Dios se encarga de estas cosas. Por eso uno tiene que estar bien con el Señor para estar bien ahí. Noten quinto, hermanos. Quinto, ya me lo terminamos. Las intenciones egoístas de los líderes.
las intenciones egoístas de los líderes. Y vean el versículo 8. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. La palabra pecado puede entenderse en dos sentidos aquí. El significado del versículo, dependerá del cual definición se utilice. Puede significar que esos sacerdotes infieles vivían del pecado del pueblo, obteniendo su sustento y ganancia de las prácticas idólatras del pueblo. Se deleitaban en su pecado, aprobándolo en lugar de reprenderlos por su desobediencia. La otra explicación entiende que la palabra pecado como una referencia a la ofrenda por el pecado y cualquiera que se entienda, simplemente los sacerdotes estaban tomando ventaja del pueblo, de la condición, de lo que estaba sucediendo. Pero entonces, para terminar, ¿cómo aplica esto a la familia de hoy? Y vean, por favor, hermanos, número 1 en sus notas, la ignorancia espiritual destruye el hogar por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que enseñar, hermanos, la Biblia en nuestro hogar. Tenemos que entender que es nuestra responsabilidad enseñar esto a nuestros hijos. No tienes que ser pastor, no tienes que ser nada, si solamente lees la palabra de Dios. Mi suegro, aunque casi no sabe leer, fielmente leía las escrituras a su familia. Y qué sombra, ¿verdad? Puso mi suegro a mí, porque siendo un hombre que, no es fluido en su lectura, apenas habla, es corto en palabras, no sabe ni cómo expresarse, pero es hombre de Dios. Y una de las cosas que impresionó en la vida de mi esposa era como su padre, simplemente jardinero, a eso se dedica. Él con la familia tenía altar familiar, abría la Biblia y leía la Biblia a sus hijos en la mejor forma que él sabía hacerlo. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, de nosotros, leemos bien, sabemos leer bien, pero no lees? Amén. Y él cuando lee, hermanos, estamos hablando conforme su grandeza. Siguen usando excusas de que, ay, no sé leer. No lo hacen porque no quieren. Y cuando ven que hay algo quizás mal, usted como padre trate de recordar principios bíblicos para enseñar esto a sus hijos. Andrew Murray dijo lo siguiente, vean por favor. Desobedecer la ley de Dios es invitar al desastre. Si los padres ceden a la debilidad por ignorancia o pereza, deben esperar las consecuencias naturales. Estas consecuencias no siempre se manifestarán con la misma intensidad ni a la misma velocidad. Sin embargo, el resultado se hará evidente en la pérdida de la capacidad de los padres para moldear el carácter de sus hijos, en la pérdida de la paz y la felicidad y en muchos casos en la pérdida eterna del alma. Estos padres deben cosechar lo que han sembrado. Dios estableció la autoridad parental en la familia como símbolo de su propia autoridad, en la cual tantos padres como hijos deben honrarlo. Deshonrarlo es perder su favor y su bendición. Rápidamente, número 2. La responsabilidad de los padres es de transmitir conocimiento de Dios. Y vuelvo a decir, no hay mejor lugar, mejor aula que su casa, hermanos. Amén. No hay nadie, no hay mejor maestro que ustedes. John Rice, hermanos, dijo, ha habido una triste erosión en América de la autoridad, el honor y responsabilidad que los padres han llevado en el pasado. En tiempos antiguos, un padre aprobaba o desaprobaba el matrimonio de los hijos, tanto de los varones como de las hijas, y muchas veces lo organizaba. Un padre a veces contrataba a su hijo como aprendiz de un oficio determinado para prepararlo para el trabajo de su vida, pero muchas cosas han tendido a restar gloria y autoridad a los padres. Wow, más claro no puede estar. Número 3, noten por favor. El rechazo de la palabra trae consecuencias a generaciones.
También yo, dijo Dios, olvidaré a tus hijos. Número 4, noten. La importancia de buscar y enseñar el conocimiento de Dios. Para que una familia sea firme, para que una familia sea bendecida, pues Dios tiene que ser el Dios de esa familia y tiene que prevalecer este conocimiento. La Biblia se tiene que enseñar. Y deja nomás, lean conmigo lo que está ahí, lo que escribió John Rice. Nomás síganme, por favor. Pero adquiramos este consejo que él escribe. Y él dijo lo siguiente: la Biblia enseñada en el hogar es la mayor fuente de carácter moral. Los hogares donde la Biblia se enseña diligentemente a los niños y donde el Señor Jesucristo se convierte en su propio Salvador y Señor, no tendrán problemas de delincuencia infantil. Los hábitos sólidos, la coincidencia social y la responsabilidad moral siguen la luz de la palabra de Dios en la mente de los niños. ¿Quiere que sus hijos sean educados? El amado doctor William Lloyd Phelps, dijo que conocimiento de la Biblia valía más que una educación universitaria, tanto en valor para la felicidad como para la utilidad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y la Biblia es el fundamento de toda verdadera educación, lo mejor de toda enseñanza sobre literatura, ética, filosofía, historia, humanidad y religión. Pero es imperativo que su hijo conozca la Biblia por la razón más importante en el mundo, para que sea guiado a conocer a Cristo como su propio Salvador, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvación, según de Timoteo 3:15, escribió el apóstol Pablo. Noten, y continuó: toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiero nomás terminar con esto, hermanos. En el libro de John Rice, déjales enseño esta siguiente foto. Y estaba leyendo yo este libro, y este libro yo lo leí cuando estaba en el instituto. Mucho de lo que yo estoy citando ahorita, leí este libro antes que me casara y antes que tuviera hijos, y se llama Dios en tu familia. Cuando yo lo compré, pues era solamente un joven que estaba tratando nomás de aprender más de Dios, y dije, pues un día quiero tener una familia, así que voy a leer este libro. Y mucho de lo que cautivó mi corazón, de lo que es un hogar, salía de estos libros que yo estaba leyendo antes de casarme. Entonces, cuando yo hablaba con mi esposa de lo que yo creía que era la familia, la pantallaba, pero estaba aprendiendo de John Rice y estaba aprendiendo los libros que yo estaba leyendo, porque estaba tratando de adquirir yo información de esto. Pero cuando terminé el libro, en el final de este libro, está una carta escrita por las hijas de John Rice. Él también, como el hermano Ringo, no tuvo varones, él tuvo puras hijas. Y para su cumpleaños de sus 75 años, ellos estaban tratando de buscar un regalo, y ellos dijeron lo siguiente, y traté mis mejores esfuerzos para que rimara como el poema que le escribieron a su padre. Y dice lo siguiente, y se los puse atrás también en sus notas. Ellos escribieron: Dios te bendiga, papá, en tus 75 cumpleaños. Los 6, comienza a decir, intentamos con gran afán encontrar el regalo que a ti te agradara. Algo común no bastará para expresar nuestro amor de un modo especial. ¿Qué tarea imposible? Nos dimos cuenta al fin que no había un obsequio de gran dimensión para mostrar nuestro agradecimiento sin fin por las lágrimas, el amor, la compasión que nos diste con tierno corazón. ¿Cómo medir y recompensar cualidades tan esenciales al amar? Integridad, pureza, celo y fe, firmeza, dulzura y mucho más que ver. Qué necio pensar que algún presente, por más bello que sea, será suficiente. Para esos tesoros del alma y mente, tarea imposible, un regalo no se encuentra fácilmente.
Oh Dios, tú sabes cuánto le amamos y nos dejaremos que este día pase en vano. Si algún símbolo de tu gracia en esta ocasión, que hable de estos años con tanta devoción. Señor, sabemos lo que más le hará bien y lo daremos con tu ayuda hasta el fin. Nuestras vidas por Cristo en cada proceder, como papá nos enseñó al vivir y al creer. Como esposas, madres y también maestras, demostremos tus lecciones más honestas. Ser orantes, amorosas, ansiosas por almas, vigilantes, sinceras. Esas son nuestras palmas. Este es nuestro regalo para ti. Damos gracias a Dios por todo lo vivido aquí. Nuestra promesa con Dios como guía ser la clase de mujeres que soñaste al ver. Y al ver nuestra vida, al hablar, la vestimenta, la gente dirá, como siempre lo comentan, esas son las hijas de John Rice, que también digan son las hijas de Cristo en su paz. Y hermanos, si noten, cuando yo leí eso, yo otra vez era un joven, todavía no estaba ni casado, pero cómo me impactó. Yo siempre pensé, y nadie sabe cómo inició quizás mi deseo en mi mente de que mis hijos, o el mejor regalo que yo le pudiera dar a mis hijos era un legado, era precisamente por lo que leímos. Yo a los 19, eran casi los 20 años de edad, escribí eso a mano, lo corté y lo pegué detrás de mi Biblia, ese poema, pero en inglés. Y siempre estaba recordando, siempre que pensaba en el futuro, pensaba en mi vida, en mi familia, pensaba, quiero bendecir a mis hijos, quiero que mis hijos sean bendecidos por mí, quiero que un día el regalo más importante que pueda recibir fuera que mis hijos vivieran lo que yo les he estado enseñando. Y qué impacto, hermanos, y quizás a lo mejor usted a lo mejor no tiene ni meta, ni sabe, pero déjales doy una ahorita. No ponga su hogar en peligro. No ponga su hogar en peligro. Hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas con las que luchamos, hay tantas cosas en las que necesitamos a Dios, pero no exponga su hogar a peligro. Muchas veces personas tientan a Dios para ver hasta dónde pueden llegar o ver con qué pueden vacilar, y muchas veces se encuentran enredados en muchos dolores. Pero si tienen que pegar estas letras y ponerlas detrás de su Biblia para recordarte que un día nuestros hijos van a estar sin nosotros. Un día van a vivir. Pero ¿qué tipo de vida van a vivir? ¿Van a amar al Señor? ¿Van a ser fieles? Ahora entendamos, podemos hacer todo lo correcto y nuestros hijos pueden decidir mal. Pero eso no debe de ser excusa por no hacer nuestro trabajo. Queremos estar ahí presente, queremos influir, queremos bendecir, queremos que al final de cuentas nuestros hijos decidan vivir esa fe que decidimos darles a ellos. Entonces, a lo mejor usted se encuentra y dice, pastor, yo no estoy haciendo absolutamente nada en mi hogar con mi familia. Yo no sabría ni cómo comenzar porque no hemos hecho nada y cómo le hacemos y ya tienes una familia y nunca han tenido devociones familiares o nunca han tenido pláticas sobre la mesa y nunca tienen esta práctica, pues comiencen hoy, comiencen mañana. Háganlo práctico. Para matrimonios recién casados, yo y mi esposa antes de los hijos es cuando más leímos libros juntos, no habían hijos. Muchas veces la gente piensa, no, ya cuando tengamos hijos, no, es cuando menos vas a tener tiempo. Nosotros leíamos juntos mucho, en cualquier momento, pues estábamos solos, amén. Estamos espontáneos, ahora sí podíamos hacer lo que queríamos y leímos. Cuando ya nació Luis, comenzamos a tener más nuestros cultos familiares y comenzaba a tocar guitarra y cantaba Luis y trataba de tener devociones, leía la Biblia, todavía ni podía ni mantener su cabeza y le leía la Biblia para que fuera salvo, le daba el plan de salvación, muchas veces le di el plan de salvación
Ya cuando no sabía qué enseñarles, le decía cómo ser salvo. No me entendía palabra, pero le daba la palabra de Dios. Y a medida que la familia fue creciendo, he intentado muchas veces exponer a mis hijos, exponerlos a la verdad. Y ahorita que son más grandes, entonces poco diferente cuando comemos. Y yo sé que suena un poco loco, pero mucho de nuestro tiempo familiar es sobre la mesa. Después de la comida estamos todos platicando. Temas bíblicos salen, temas de controversia salen. Y ahí estoy yo discutiendo con muchos. Muchas veces se me enojan, otras veces está bien. Pero yo tengo que estar presentes para estar dando estos temas. Muchas veces mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que están en lucha con esto y lo otro. Entonces invoco una junta y comenzamos a tratar el tema. No como pastor, como padre. No porque soy predicador, porque yo les amo a mis hijos, soy padre de ellos primero. Y mucho antes de querer ser un tremendo predicador, quiero ser un tremendo padre. Y antes de querer ser famoso por otra, quiero ser famoso en mi hogar. Y antes que quiera la gente escuchar de mí, quiero que mis hijos me quieran seguir escuchando. Estas cosas, cada uno de nosotros